Ella es auténtica, muy querida en la televisión salteña. Él es Ariel Ortega. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, mucho gusto. Buenas noches, Betina. Gracias, Yasbel, gracias por la invitación. Cuando me di cuenta tenía al rey de España sentado al lado mío. Y me dice, ¿vos quién soy? Bueno, no. Yasbel, muchas gracias por esta ocasión. Pero para eso existen herramientas bastante poderosas, que por ejemplo el mantra yoga. Cuanto más largo y profundo yo respiro, más largo e intenso es mi día y fructífero es mi día. Yasbel Singh te invita a un café diplomático. Hablamos de todo. Es por eso que el silencio está pasando de tener valor a tener un precio. Creo que la masonería tuvo muy mala prensa con respecto a eso. Y el jefe de la Casa de Moneda. Y ahí tenés un montón de símbolos. Martes y miércoles a las 12 del mediodía por el 10. Para no perder ningún programa, suscríbete al canal de YouTube de Yasbel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Diplomático. Soy Yasbel Singh. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero agrónomo Col. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniero? Bien, bien, muy bien. Ahí andamos, sobrellevando todo este tema de estas alteraciones que estamos teniendo en el mundo. Y bueno, pero bueno, hay casualmente hay que apuntar en cosas que hacen a la prevención y cómo uno puede afrontarla, especialmente con lo que es la alimentación. Totalmente. En todo este aislamiento lo que jugó a favor es que las personas empezaron a implementar micro huertas en sus casas, a través de pequeños vídeos de YouTube o con alguna asesoría. Pero justamente para eso lo invitamos, para que nos dé una asesoría cercana y con los pies puestos en la tierra salteña. Sí. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué errores estamos cometiendo? Porque estamos llegando a una época fértil. ¿Cómo podemos empezar a Bueno, miren, casualmente todo este periodo que fue de cuarentena, de aislamiento, mucha gente me ha consultado al respecto, porque bueno, no solamente que estaba en la casa, estaba un poco molesta por toda esta situación, pero me consultaba. Casualmente hemos instalado muchísimas huertas, realmente en varias, 7, 8 huertas, que es demasiado para tan poco tiempo. Sí. Se hicieron tantas. Casualmente en el barrio El Guayco, se instalaron 3 módulos de huertas verticales, así que bueno, pero están en pleno funcionamiento y realmente unos resultados muy buenos, porque están produciendo alimentos, algo muy importante que no tenemos que dejar de lado y que todos en la casa tenemos que hacer. Casualmente recién acabo de entregar un módulo para instalarlo en Campo Quijano, ¿no? Que están para cultivar los propios alimentos. ¿De qué consta el módulo del que se habla? Los módulos son contenedores dispuestos en forma vertical. Bien. Con una tipo trapezoidal, esos módulos van colocados uno encima de otro. Ahí vamos a mostrar seguramente en pantalla. Claro, y dejan un espacio a los costados para que uno ponga los plantines de las hortalizas que ya se están haciendo, se hicieron, que se llama en almácigos, ¿no? Ahí. Y otros a través de siembra directa, porque podemos tener todo tipo de hortalizas, tanto sea de hoja, de raíz y como también de fruto, ahí, con ese tipo de estructuras. ¿Qué tipo de frutos, por ejemplo, ingeniero? Hortalizas de fruto, ¿qué es, por ejemplo? ¿Qué es una hortaliza de fruto? Por ejemplo, la berenjena, tomate, choclo, todo lo que es fruto. Las hortalizas se dividen en 3, de hoja, de raíz y de flor y de fruto. Bien. Porque está, por ejemplo, el coliflor, la alcachofa, que es flor, también lo que se consume la flor. Y los frutos, que se llama tomate, berenjena, pimiento, choclo, en fin, esas cosas. Es como normalmente sugieren los médicos que debemos consumir 5 colores por día. Exactamente, claro. Todo lo que está mencionando ahí, bueno, ya hemos mencionado el verde, que son las plantas, los tomates rojos, claro, el coliflor. Pero hay algo muy importante, digamos, y sobre todo que incide sobre la salud.
es el tema de que uno consume las hortalizas, ¿no? Y todo lo que consume en general pasa por el fuego, se cocina todo. Y cuando pasa por el fuego, ¿qué pasa? Se destruyen muchas vitaminas. ¿Y eso qué pasa? Eso incide sobre la salud, ¿por qué? Porque no llega al sistema inmunitario algo muy importante que son los nutrientes que necesita el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es como un sistema de defensa nuestro, ¿sí? Significa entonces que es lo que más necesitamos. Claro, y si no llega, como quien dice, a la defensa, la pólvora mojada, ¿qué vamos a hacer? Nada. Totalmente. Y este cultivo que usted realiza, los módulos que usted entrega, ¿ya los entrega con brotes? ¿Ya los entrega listos para sí, al tiempo ser consumidos? Claro, los armamos, digamos, y le ponemos la impermeabilización, todo el tratamiento que necesita, más digamos, el sustrato de cultivo. Bien. Si lo instalamos, digamos, donde uno quiera, o bien también le podemos entregar el plano de construcción, el que quiera, y el que lo quiera hacer, además lo puede hacer perfectamente, porque se puede hacer con materiales sencillos. Normalmente son de madera, la cual es tratada para que digamos, el ambiente, el exterior, no produzca, no se degrade la madera. Bien. Pero bueno, también uno lo puede hacer como quiera, e incluso puede hacer a través de digamos, en módulos de un solo nivel, de forma rectangulares, bien dispuestos, que tenga una buena exposición solar, y con eso lo que logramos es una buena producción de alimentos muy buena. ¿Orgánicos en este caso? Totalmente natural, digamos. No hay plaguicidas, no hay fertilizante, totalmente natural, digamos. Importantísimo, es lo que ahora, de alguna manera, por suerte, se puso de moda. Sí, pero tendría que ser siempre. Sí, sí, totalmente. Así que la moda llegue para quedarse. Bien, claro, seguramente, claro. Así que eso es un tema muy importante, la cocción de los alimentos. O sea que no tenemos que cocinarlo o bien, por lo menos que dentro de lo que son los alimentos, 2 o 3 alimentos consumamos crudos, para que lleguen los nutrientes que necesita a nuestro sistema inmunitario. En lo que respecta a la cocción, ¿existe algún tiempo máximo que deberíamos cocinar para que se mantenga desde el momento cuando uno se cocina un alimento, supera ya los 100 grados. Bien. Cuando, por ejemplo, cocina, llámese cebollas, rehogada, demás cosas, supera los 100 grados. Ahí se destruye todo. Se destruye. Digamos. En cambio, si no es lo mismo que si la comiera la cebolla cruda. Totalmente. ¿Te das cuenta? Digamos, y también, por ejemplo, cuando uno dice que consumir alimentos sin cocción, por ejemplo, el lino, que es, digamos, una semilla, que es muy importante por el contenido de omega 3. Sí. Pero ¿qué pasa? El lino, digamos, que tiene omega 3, es termolábil. ¿Qué significa? Que se destruye con la temperatura el omega 3. Por eso que hay que consumir el lino molido, la linaza, en los alimentos, pero en forma cruda, para que llegue el omega 3 al cuerpo, sobre todo a nuestro sistema digamos, de circulación, digamos, a nuestro cerebro. Eso, para las conexiones, digamos, llámese de la cabeza, ¿sí? Así que eso es muy importante, digamos, el tema de la cocción. Tenemos que consumir algo de alimentos que sean crudos. Por ejemplo, incluso a la mañana consumir, por ejemplo, frutas, un alimento con frutas, desayunar con frutas y la infusión que uno quiera. Al mediodía, con alimentos, por ejemplo, con, llámese, digamos, lo que uno sabe comer habitualmente, pero que haya algo crudo. Una ensalada, por ejemplo. Una ensalada, zanahoria rallada. Claro, hay muchos alimentos que tienen, por ejemplo, componentes que son muy importantes para nuestra nutrición, como por ejemplo los brócolis y coliflor. Muy importante. Y se puede comer crudo de eso, aunque uno no lo crea. Sí, se puede hacer, porque se puede rallar perfectamente y incorporar. Aunque sea en mínima cantidad, consumirlo. Ahí está, pero consumir eso, porque es lo más importante. El apio, por ejemplo, muchas personas lo consumen crudo. Apio, pero hay que consumirlo crudo. Ahí, digamos, ese tema. Por eso la alimentación, digamos, sin cocción es muy importante.
Piensen ustedes cuando se hacen todos los preparados, como se llama, digamos, las comidas, todo pasa al fuego, y ese es un problema. Es un problema porque no llegan los nutrientes como corresponde para nuestra nutrición. Esa. Totalmente. Ingeniero, una persona que tiene un pequeño patio, mínimo, chiquitito, dicen yo quisiera tener una huerta pero no tengo espacio suficiente. En este caso están las huertas, los módulos que ustedes entregan verticales. Y los que tienen espacio, consideran que tienen espacio, se pueden hacer también de manera horizontal. ¿Qué es lo que tienen que ver primero? ¿Cuáles son los primeros pasos a dar para instalar una huerta? Bueno, en primera instancia lo que tiene que ver es la orientación. Para una buena huerta tiene que tener plena exposición solar. Bien. Debe recibir la iluminación de este a oeste. Digamos, es muy importante eso. Muchas veces cuando uno está en la casa y bueno, tiene por ejemplo un patio que generalmente tiene los muros, le quitan bastante iluminación, así que hay que tratar de ubicarla en el lugar que tenga la mayor exposición solar. Ahora, si tienen por ejemplo una terraza, y bueno, a la terraza podemos ir perfectamente porque está todo abierto ahí, ¿no? Eso para tanto sea la huerta, digamos, horizontal como la vertical. Bien. Es muy importante plena exposición solar. Bien, ¿y la tierra? ¿Cómo saber que esa tierra es adecuada o no? Bueno, el sustrato de cultivo puede ser, se llama, digamos, con el famoso tierra mantillo que tenemos nosotros aquí en Salta, la tierra del monte, pero también se pueden preparar sustratos de cultivo, por ejemplo, con la tierra común de la zona. Si por ejemplo un suelo que es arcilloso, lo que se lo desmenuza bien, se lo pasa por un cernidor para que se rompa bien y se le mezcla con arena. Bien. Para que no se vuelva a aglomerar nuevamente y sea duro. Importante. Eso. La relación de mezcla es 2 partes de mantillo, una parte de tierra común barrosa, arcillosa, y media parte de arena. Con eso logramos un sustrato que conserva la humedad, es esponjoso y es poroso. Ideal para las plantas esa. Bien. Esa relación de mezcla, bueno, es de mi creación, digamos, es mía, bueno, y da muy buenos resultados y a mucha gente le gustó esa relación de mezcla, porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando se pone únicamente mantillo, se seca muchísimo y la planta entra en lo que se llama un estrés hídrico. En cambio, con este sistema de mezcla de elementos, tierra barrosa, mantillo y arena, no, se conserva y almacena humedad. Bien, y si una persona que tiene un patio y tiene muchos hormigueros, muchas hormigas, porque escucho a muchas señoras renegar de que su patio no es apto para ningún tipo de cultivo, ni siquiera para plantas de flores, porque las hormigas cortan todo. Bueno, miren, para el tema de las hormigas, lo que hay que hacer, y para no usar, digamos, insecticidas, porque bueno, uno puede usar un insecticida y se coloca en la boca de los hormigueros, porque ahí es donde está la reina, y que casualmente ahí es la que se ocupa de hacer, como se llama, toda la casta de las hormigas. Pero se puede llegar a colocar una cosa muy sencilla que uno tiene en la casa, que es, por ejemplo, llámese arroz. Se le pone arroz y ¿qué es lo que pasa? Le gusta muchísimo el arroz. Lleva el arroz a la hoguera, la hormiga, y bueno, ahí eso digamos, se descompone, se gasifica, se produce metano, y eso, bueno, es algo malo para las hormigas, digamos. Eso ayuda a mitigar las hormigas. Claro, es como si fuera un veneno para ellas, eso, ¿no? Bueno, esa sería una opción. Después también está el agregado, por ejemplo, de un preparado a base que se llama de ají picante, el locoto, ¿sí? Famoso que tenemos acá en Salta, y se lo prepara, como se llama, con un poco de agua, digamos, se lo diluye, como se llama, con un recipiente, y se puede tirar en la boca de los hormigueros, esa. También. Hay preparados naturales. Sí, para las hormigas. Pero bueno, las hormigas realmente no les gusta absolutamente nada. Eso. Y por lo menos para que se vayan, para que no estén ahí. ¿Qué otro tipo de plagas, así como las hormigas, existen normalmente en los patios salteños? Bueno, hay mucho, digamos, los lugares, eso va a depender de las condiciones ambientales del lugar. Sí. Por ejemplo, puede haber, muchos bichos bolitas, o hay, digamos, también
¿cómo se llama? Babosas, caracoles. Sí. También hay plagas que están en el aire, por ejemplo, pulgones. Hay ¿cómo se llama? Hongos que se pueden aparecer, por ejemplo, en la estación de verano, con la humedad y la temperatura. Y para eso hay preparados ¿cómo se llama? Naturales, que se pueden hacer perfectamente para prevenir. Para prevenir. Para o sea, prevenir. que estamos en una época ideal para empezar a prevenir. Claro, para prevenir. ¿Es ideal eso tratarlo primero antes de armar la huerta o mientras la huerta se desarrolla se puede trabajar con uno eso? puede armar la huerta perfectamente, sí, y tener ya los productos ya para que uno pueda afrontar ante una plaga. Pero uno lo puede aplicar en forma preventiva. Bien. Por lo tanto, ya digamos, la plaga no lo va a atacar, porque hay algo ahí que no le deja prosperar. Pero ese algo que es, por ejemplo, un preparado a base de ajo, a nosotros no nos hace nada. ¿Sí? Pero a la plaga no le gusta. Y no, ojo, y no es un veneno, lo que estamos diciendo es ahuyenta. Por ejemplo, ¿qué ahuyenta el preparado con ajo? Ahuyenta, por ejemplo, insectos. Ahuyenta, por ejemplo, las babosas. Si hay mucha infección de babosas, es bueno colocar un poco de salvado. Y el salvado, lo come muchísimo la babosa. Y bueno, obviamente, como es muy glotona la babosa, come mucho y después lo que hace, no puede caminar. Claro. Porque come tanto, entonces con un poquito de salvado, que le pongamos, es suficiente. Pero bueno, cuando hay esas cosas hay que hacer como quien dice, una limpieza antes de la zona. Totalmente. Para que no hayan plagas, tratar de erradicarla, esas plagas. ¿Y el preparado a base de ajo lleva ajo y otros ingredientes más? Claro, también? Ajo, se puede preparar ajo con cebolla, que se la pone se pica, se pone un poco con agua. Eso sí, realmente tiene muchísimo olor, muy fuerte el olor, ¿no? Pero realmente las ahuyenta todo. No. El objetivo es, no matar. Claro. El objetivo es andate a otra parte. Claro. El ajo, el agua, ¿qué más me dijo? Disculpe. Por ejemplo, vamos a una receta. Por ejemplo, una cabeza de ajo, un diente de ajo, o 2 dientes de ajo y una cabeza de cebolla. Si la pica bien, si la raya bien o si la pica bien, se le pone en 1 litro de agua y se la pone en un recipiente, pero en lo posible lejos de la casa o lugar, porque tiene mucho olor. Okay. Y eso se lo deja unos 3-4 días o una semana, ¿sí? Eso fermenta, tiene muchísimo olor, y con esa agua después lo que tiene que ir es, echarle a la zona donde uno quiere que no se acerque la plaga. Se lo puede incluso pulverizar la planta con eso. Pulverizarla también. Pulverizarla. No le afecta ninguna se puede planta. pasar con un colador. Bien. Y se pone en un pulverizador y se pulveriza la planta. Y con eso lo que logramos es que se pueda ahuyentar los insectos. Y de alguna manera también se mantiene desinfectado la producción, claro, ante cualquier contaminación ambiental. Exactamente, claro. En el caso de las plantas florales, específicamente las rosas, yo noto mucho que en la época de primavera-verano me encuentro con muchas plantitas de rosa que tienen una cierta plaga, que son unos bichitos pequeñitos verdes. Bien. Que van desde la eso ramita... Ese es el pulgón. Pulgón verde. Pulgón verde o pulgón negro, llama, es ese. Es muy fácil de controlar eso. Simplemente con el preparado que yo le dije de cebolla. También sirve para... Exactamente, con eso se pulveriza y bueno, se hacen 2 o 3 pulverizaciones y lo que se hace es bajar la población. Que hayan unos cuantos, pulgones, no hace daño, claro. Pero si está lleno de pulgones, bueno, obviamente va a hacer daño. Hay que curarlo. ¿Es ahora la época ideal para empezar a armar una huerta, cultivarla? Sí, porque... Por ejemplo, si ocupamos un tomate para cocinar, nos sobran las semillitas, ¿podemos ir y cultivarlas directamente? Los pimientos. Podemos utilizar las mismas semillas que compramos un tomate, así para hacer nuestra propia almácigo. Pero ahí está la huerta de estación otoño-invierno y primavera-verano. Ahora estamos en el periodo de primavera-verano. Ya casi estamos en agosto, el 1 de septiembre, y ya estamos con la huerta de verano. ¿Cuál sería la sugerencia para primavera-verano? La huerta que se llama de verano es una huerta que se caracteriza por tener muchos frutos.
Bien. Por ejemplo, tomate, pimiento, choclo, zapallo, hay muchas hortalizas de fruto. También de hoja, pero es una huerta que hay que hacerla con la primavera, porque durante el mes de diciembre aquí en Salta hace muchísimo calor y realmente se arden las plantas. Sí, incluso hay que tener pensado en hacer alguna sombra, sobre todo cuando lleguen al mediodía, ponerle para que no se ardan las plantas. Como un techo de media sombra. Una ¿Es media recomendable sombra, el plástico? Claro, No. puede ser media sombra o lo que tengan, cuidado. Bien. Porque cuando hay que improvisar una sombra, simplemente con que tiene que tapar una planta que está siendo muy irradiada, con mucha radiación solar, hasta un simple papel de diario sirve. Mojado y se lo tira sobre la planta. Excelente. Es muy sencillo, pero es que uno tiene que actuar en forma inmediata. No tiene que esperar, no, que tengo que comprar una media sombra. No, un papel, un paño. Con el material que hay en casa. Lo que tenga. ¿Y el paisajismo, ingeniero? Paisajismo, bueno, ¿qué es paisajismo? ¿Qué es el paisajismo? Porque todo el mundo me pregunta, ¿qué es paisajismo? Paisajismo es el arte, es una situación artística, es el arte en su máxima expresión aplicado a los espacios verdes. Bien. Eso sería el paisajismo. Un arte que cada vez más maravilloso. Claro. Y lo aplican no solamente en las plazas, espacios públicos, sino en los hogares también. Sí. Bueno, me están llamando muchísimo porque en muchos lugares, como tengo mi página de internet que me están... ¿Y cómo es la página? Repitamos. La página es www.paisajismoensalta.com. Ahí tenemos, le estamos dando todo el panorama de lo que es, lo que es paisajismo, los servicios. Vamos a poner su número de teléfono también en pantalla para que se puedan contactar para quien quiera contratar su servicio. De todos modos en la página están los dos teléfonos, teléfono de celular y también el correo, como se llama como teléfono fijo, también está. Existe un mito de que el paisajismo pueden aplicar los diferentes profesionales, en este caso usted como ingeniero agrónomo. Claro, siempre hay que recurrir a los profesionales que corresponden, y en este caso, el que tiene los conocimientos correspondientes es el profesional ingeniero agrónomo. En caso mío, que me dedico hace muchísimos años a la parte de eso, y siempre hay que recurrir al ingeniero agrónomo, para que vayan a... Usted estuvo dictando cursos también sobre paisajismo. Claro, estamos dictando los cursos Los están dictando, ¿no? Online también. Online, estamos haciendo online por el momento, y próximamente seguramente vamos a estar haciendo las prácticas afuera, para que la gente aprenda, porque tienen que aprender haciendo prácticas afuera, en contacto directo con la naturaleza y con la tierra, sobre todo. ¿Qué es lo que más se trata en el curso de paisajismo? Bueno, paisajismo es el diseño de parques y jardines, es crear un espacio verde. Bien. Y para crear un espacio verde hay que hacerlo en función a lo que quiere el propietario, el dueño, o qué origen, qué orientación va a tener. Por ejemplo, no es lo mismo que si es un jardín particular que fuera, por ejemplo, un espacio público. Bien. Porque hay que saber que en espacio público hay gente y tenemos que ver todo el tema de la gente, la parte urbana. Totalmente. Y entonces cuando es privado, tenemos que preguntar a la gente qué es lo que quiere. Claro, ¿sí? Dejarle la máxima cantidad de espacio verde, de pasto, y que lo floral quede concentrado en los laterales. Pero antes de empezar con las plantas, lo primero hay que ver, la casa, cómo es, si es contemporánea, moderna o bien de estilo, ¿sí? Algo muy importante para eso, si es, colonial, todo eso detalles. Diferente tipo de orientación. Ver el tema del suelo. También ver, cómo está integrada la familia, que hay adolescentes, que hay niños, hay mascotas, cómo son los vecinos, todo. Tenemos que hacer un relevamiento de toda la zona para que después ahí podemos armar y hacemos un diseño. También le preguntamos al dueño de casa, a la dueña de casa, qué es lo que quiere, qué le gustaría, porque muchas veces hay parejas que son matrimonios jóvenes
y que le gusta mucha flor, ¿no? Claro. Hay gente que es mayor y le gusta más de un estilo, llámese clásico, digamos, más monocromático, ¿no? Así, entonces, todo ese tipo de cosas la tenemos que preguntarle a la gente. No tengo que hacer un diseño a mi gusto, sino a gusto de la gente, que es donde va el paisajismo. Ingeniero, ¿qué nos puede decir sobre las plantas aromáticas? Bueno, Las aromáticas creo que van también de la mano de las plantas energéticas. Claro. Las plantas aromáticas es muy importante tenerlas en nuestra huerta, no solamente en esta huerta, en una huerta, sino también tenerlas en un contenedor, en una maceta, que tenga un grupo de 7 aromáticas, digamos. Es muy importante porque esas 7 aromáticas uno las puede llevar incluso dentro de la casa para aromatizar, porque tiene incidencia muy importante sobre las energías de uno. Imagínense, una planta aromática puede llegar a absorber lo que es una polución de una actividad de la electrónica, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Esa planta lo que hace la absorbe. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? La gente puede llegar a quedar libre de esa incidencia de la electrónica. Por ejemplo, ¿qué planta, ingeniero? Romero, por ejemplo, tener plantas de romero es muy importante. Porque hoy por hoy, en estos tiempos en los que la mayoría de los miembros están dentro de la casa, aproximadamente 4 o 5 dispositivos permanentemente prendidos, claro, es importante tener, por ejemplo, romero. Romeros, y no solamente plantas aromáticas, sino también plantas ornamentales. Por ejemplo, una Dracena rubra es una planta que es totalmente roja, es muy bonita, es de baja iluminación. Bien. Y lo que tiene es absorbe mucha radiación electromagnética. Esa planta. Es muy importante tener esa planta, que muchas veces la gente no conoce, pero es muy importante esa planta. La Dracena rubra es importante en la casa dentro. También, por supuesto, las aromáticas. Las aromáticas también puede ser que tengamos las aromáticas para uso culinario, para lo que es los alimentos, pero también las aromáticas que son de uso medicinal. Sí. Que uno puede preparar una infusión, y para después de un almuerzo, y que son muy sabrosas, muy ricas, ¿no? Y nos hace muy bien a la salud. ¿Qué nos puede decir de la ruda? La ruda, muy linda pregunta. Mire, la ruda, tan conocida como la conoce todo el mundo. La ruda es una planta que la podemos llegar a colocar en nuestra casa, en el jardín, porque también absorbe mucha polución de actividad electromagnética, esa planta. Saben, la gente la sabe de colocar lo que es la ruda macho y la ruda hembra en la entrada de la casa, sí. Porque es como cuando a veces mucha gente viene mal, viene cargada, entonces lo que uno lo hace es descarga en ese lugar las tensiones, y esas plantas absorben muchas. Las plantas absorben muchas cosas, y muchas veces pasa que cuando uno tiene esas plantas aromáticas, ¿qué pasa? Esas plantas muchas veces se secan, sí, por la actividad humana. Entonces es muy importante que tenga, digamos, porque bueno, gracias a Dios esa planta pudo absorber y dio su vida, digamos, por la humanidad. Así que es muy importante, muy Son linda. Sanadoras. Claro, es muy importante que eso. Además, la ruda es una planta donde se saca una esencia que se usa mucho en perfumería. Sí. ¿No? Pero no es que se vende el perfume así de ruda, porque sabemos que tiene mucho olor feo, pero se la usa en mezclas de esencias para hacer perfumes de altísima calidad. Sí, y por ejemplo en los lugares de trabajo, ingeniero, en una oficina, en un consultorio, en un comercio, sí, ¿también sugiere las mismas plantas? En ese caso, plantas de interior, de baja iluminación. Por ejemplo, le hablamos de la Dracena rubra, el Philodendron, digamos, el Pothos también, así, colocar ese tipo de plantas. Que es de baja iluminación y que podemos llegar a tener para que digamos, no solo ambienten, quedan muy bien ahí, y absorben cierta radiación electromagnética. Hacen compañía, quedan bonitas y hacen bien. Y hacen bien, exactamente. Muchas gracias, ingeniero. No faltaba más.
En medio de la emergencia mundial por el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de la bicicleta para trasladarse. Es un medio de transporte accesible, confiable, limpio y ecológico, que contribuye a la gestión ambiental y beneficia a la salud. Usar la bicicleta ayuda a cumplir con el requisito mínimo de actividad física diaria, que puede ser más difícil ahora debido al aumento del teletrabajo y las limitaciones ante la pandemia. Además, los desplazamientos en bicicleta disminuyen la posibilidad de contagio en relación al transporte público. En época de distanciamiento social, movete en bici, cuídate en bici, usa la bici. Municipalidad de Salta, el camino es con vos. ¿Saber el valor de tu casa, departamento, terreno o cualquier inmueble que tengas? Yasbel Singh, perito evaluadora de inmuebles, con matrícula profesional número 287 del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta. Comunicate al 387 59 59 999. Tu consulta no molesta.